Está Cristian Ritondo. Gracias por venir, Cristian, muy amable, el presidente del bloque del PRO en Diputados. Bueno, yo me preguntaba a principio del programa si cambió algo en la dinámica política después del atentado a Cristina. Hay un repudio, creo que todos somos conscientes que la violencia no conduce a ningún lado, pero después en las formas, mientras la misa por la paz se producía, en Plaza Lezama había un acto donde volvían a repetir todo lo que vienen diciendo todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de esto del odio y que termina ese odio en una empuñadura, esto que quisieron hacer los cuadernillos de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que ellos tienen un problema que cuando buscan culpables, buscan a los medios porque creo que son quien van saliendo del relato para mostrar los datos. Es la oposición porque tiene posibilidades grandes de sacarlos del poder. Y por el otro lado la justicia, que es quien les pone el límite. Entonces, el discurso o la misa por la paz, que termina siendo una manifestación kirchnerista, y lamento que sea en la Basílica de Luján, lo lamento porque para los católicos, para mí en particular, es un lugar de encuentro, es un lugar para otra cosa, no es para eso. Y no hay acercamiento, no hay lógica del diálogo, porque debe haber un clima del diálogo. El clima del diálogo no lo da Parque Lezama el sábado de la tarde. Yo no te llamo el viernes y el sábado hago un acto donde vuelvo a hacer lo mismo que todos los días, buscando el responsable en el otro. No solamente esto, de la situación económica, todas las situaciones hasta ahora han utilizado el pero Macri, pero la oposición, pero los medios, pero la justicia. Y la verdad que no funciona. Y de hecho es que con ningún dirigente del PRO, por lo menos que yo sepa, pero ni con Horacio, ni con Patricia, ni con Mauricio, ni con María Eugenia, ni conmigo, ni con Humberto Schiavone, por decir los que tenemos mayor representatividad, gobernador, presidente del partido, es presidente, es gobernadora, presidente de los bloques, han tenido ningún tipo de comunicación. Ahora, volviendo al tema del atentado, ¿no? Uno ve que inmediatamente después de ocurrido hubo, ¿no? Ahí en el Senado, he visto que estaba todo el bloque no solamente en el Senado, creo que en el Congreso, del bloque del oficialismo y de la oposición, junto a una declaración de repudio y demás. La pregunta es, para adelante, ¿no? ¿Usted cree que es necesario algún tipo de diálogo oficialismo-oposición? Porque si ustedes van a hacer gobierno en algún momento, aspiran a hacerlo a partir de diciembre de 2023, en general, como se ha visto la distribución del poder en estos últimos gobiernos, uno tiende a pensar que le está costando gestionar a este gobierno, al gobierno anterior, al último gobierno de Cristina. Y algunos dicen, bueno, y tal vez tiene que ver también porque la falta de confianza que hay en la Argentina no es solamente en un gobierno, sino es en un sistema de cómo funcionan los políticos en la Argentina. La lógica de los parlamentos deben dialogar, digo, parlamentar. La función que tiene el Parlamento. Ahora, es muy difícil cuando vos te llenás de preconceptos. Entonces, si vos vas a hablar con el responsable de todos tus males, es muy difícil que llegue a buen puerto. En realidad, se hace desde qué querés hablar, se hace de cara a la sociedad y qué vas a proponer. Porque hay cosas que lógicamente no nos vamos a poder poner de acuerdo. La visión del mundo que lleva este gobierno, la defensa de la dictadura de Venezuela, Nicaragua y Cuba, su posicionamiento con los países vecinos, no nos llevan a perdón, esto. porque Sergio Massa está con Janet Yellen y el FMI defendiendo a Nicaragua y a Venezuela y a Cuba. Uno tiene la impresión de que pero luego hace el canciller. Massa ha logrado, justamente ahora está con los demócratas, ¿no? Con Janet Yellen, que es demócrata, pero su llegada al BID, a los organismos internacionales, fue con los sectores más anticastristas, más anti-Fidel Castro, más anti-Maduro del establishment Pero uruguayo. es el ministro de Economía, no es el canciller. No, debe ser el ministro de Economía, no es la Cancillería. No es el segundo de Cancillería que lo presa en organismos internacionales. Digo, a ver, Sergio Massa no va a ir a decir
no va a Houston a pedir que pongan plata en la Argentina y después insultar al fondo. Me parece que ahora, pero yo te pregunto, eso sí es de pero poco lo que te inteligente. pregunto, Cristian, es la lógica de construcción política. El kirchnerismo en su momento, la construcción fue a partir de la 125, el campo, el demonio, Mañeto, todos empleados de Mañeto, la antipatria por un lado, y así construyeron un relato que empezó a generar y darle identidad al kirchnerismo. Antes con Kirchner no estaba ese relato. Eso se generó a partir de la 125 del 2008. Yo siempre la dije, transversalidad con Kirchner. Claro, con Kirchner le sumó a Cristina Cobos, sí, le sumó a Cornejo, le sumó a Luis Juez, le sumó, es decir, al contrario, varios de los que son hoy duros que están enfrente estaban en el gobierno. Con eso generó Cristina ese relato. Yo decía, ojo que el fanatismo va a aparecer siempre, que aparece de un lado, aparece también del otro lado. Ustedes construyeron muy fuerte también, después de 12 años de kirchnerismo, bueno, el relato del anti-kirchnerismo. Y con eso ganó Macri, más allá de también el cansancio económico con el kirchnerismo, las causas de corrupción y demás. El discurso de Argentina va a Venezuela. ¿No está claro que este gobierno no va a Venezuela? Que están todos discutiendo si llega al 10 de diciembre del 2023, en todo caso. Ver, que no es un gobierno fuerte, que es un gobierno extremadamente débil. Pero cuando aparece algo de fortaleza, te vienen con la ley del odio. Y cómo regularizamos lo que se dice en los medios, en redes sociales. Ahora, después no les alcanza y van para atrás. Pero no es que no tiene la intencionalidad. Y como es un gobierno que tiene tres partes, una cosa es Alberto, que hoy tiene la formalidad de ser presidente, digo, porque no toma decisiones. La parte económica toda recostada en Sergio Massa. Y después, digamos, el poder concentrado en Cristina Fernández de Kirchner, que tiene su propia agenda con sus propios problemas, que no son los problemas de la gente, eso es lo que tiene. Entonces, es muy difícil mirar el gobierno. Pues yo te escuchaba, cuando vos me contabas, yo te digo, bueno, eso es una parte, la otra parte está en otra cosa. Digo, y es como que cada parte del gobierno está en una cosa distinta. Y después lo que digo, para nosotros... ¿Pero no te parece que todos están haciendo el negocio de la grieta? Cristina en su momento planteaba, hay que revisar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Eso necesita una reforma constitucional. El kirchnerismo no puede pasar una ley hoy en el Congreso, no tiene mayorías para pasar una ley en el Congreso. No puede nombrar un juez de la Corte Suprema, un procurador general, no tiene acuerdos para eso. Y habla de la reforma constitucional para terminar con la autonomía de la ciudad. Y ustedes agarran y dicen, vienen por la ciudad, vienen por la ciudad. No están... No, tampoco fue eso. A ver, lo que entendemos es que ellos tienen una práctica de costumbre. A ver, cuando ellos hablan de la justicia, es un poder independiente. O sea, cuando critican a Luciani, digo, la verdad que nosotros, digamos, como gobierno nos nombramos a Luciani. Entonces, digo, es un relato constante de cada una de las cosas, de buscar si pasaron a 4 cuadras por la casa de un sobrino de Macri, si alguna vez de chiquito jugaba a la bolita. O sea, ver cómo todo el tiempo es el relato. Y este es el problema. Digo, a ver, justo por el cambio, lo que plantea es que hay división de poder en la Argentina, que esa división de poder hay que respetarlo, digo, que, digamos, que hay que vivir en un Estado de Derecho, que las relaciones de la Argentina en el mundo no pueden ser con las dictaduras. O sea, no es que es el contrarrelato. Si vos pensás mal, pero digo, lo que queremos es un país normal, que vaya por la senda de lo normal. Que si recuperás un Mercosur, entiendas cómo te puede potenciar Brasil. No, a lo que iba, si no hay exageración. Pero no hay un contrarrelato. Ahora, cuando hablamos de eso, hay un ministro de Economía que con el aval del presidente y la vicepresidenta está en Washington sonriente con todo el establishment de Washington. Está claro que la Argentina busca, de alguna manera, pasando la gorra, alinearse con todo el establishment de Washington, para hacer el ajuste, para conseguir financiamiento y demás. Y por otro lado está el discurso van a Venezuela, que puede ser el discurso de sectores del kirchnerismo, pero uno dice, ¿no se puede dejar de lado eso y encontrar un punto de acuerdo? Pero a ver, el mismo día que renunciaba Guzmán, el mismo día la vicepresidenta decía que ella había discutido con Melconian sobre que la emisión no generaba inflación. Y sí. O sea, entonces digo... Pero nosotros no podemos entrar en un discurso... Bueno, parece que Melconian la convenció. En un discurso esquizofrénico. O sea, lo que digo es, nosotros no podemos discutir con las partes. Pero Melconian dijo que hay que dialogar con todos, porque lo que digo tal vez la convenció. ¿Quién es, digo, para vos, digo, para todos nosotros, quién es el gobierno? Digo, ¿quién es? ¿Es lo que dice Cristina? ¿Es lo que hace Alberto? ¿Es lo que hace Massa? Entonces, la verdad que nosotros no podemos entrar a discriminar que son ellos. Digo, entonces, en el diálogo que tendría que tener... Hoy el Parlamento tiene claro el diálogo. Es más... El día o esta semana viene, después de un año, el jefe de gabinete. ¿Cómo habla de diálogo? Si lo que tiene como función constitucional
que es una vez cada 2 meses, venir a rendir al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados, hace más de 1 año que asumió y Mansur no vino nunca. A ver, un segundito, porque hay una noticia de último momento, Brenda. Sí, hay una noticia de último momento porque se conoció una entrevista que dio Alberto Fernández a la TV Española, un programa que se llama El Programa de Ana Rosa, donde Alberto Fernández básicamente, bueno, habló del tema por el cual lo entrevistaron, fue el atentado a Cristina Kirchner, y en particular dijo una frase interesante que no se conocía hasta ahora, que es que dijo: se conocieron las conversaciones de los culpables y decían que el próximo soy yo, por Alberto Fernández, ¿no? Tengo que estar atento por si me pasa a mí, pero no puedo separarme de la gente, ¿no? Por ahí hablando de estos contactos físicos que tiene el presidente cuando baja al territorio y se reúne con custodia, por supuesto, pero muy de cerca y en convocatorias ciudadanas. Bueno, quizás está hablando de que esto lo va a seguir haciendo a pesar de lo que acaba de pasar con Cristina Kirchner. Una revelación interesante. Y por otro lado, también otra definición que dio el presidente fue que no se trata de un loco por Sabac Montiel, sino de una persona que está en sus plenas facultades, separándose, ¿no?, de las hipótesis iniciales que hablaban de esto. ¿Tenemos el tape? Tenemos el tape de Alberto Fernández contando esto en la televisión española. Bueno, ahora lo vamos a ver. Ritondo, ¿algún comentario? No sé, digamos, no escuché esos audios, con lo cual no puedo opinar. Ya, la violencia repudiable, los argentinos, creo que del 83 en adelante pudimos repudiar, y creo que si fue una conciencia de Estado por los cuales se modificaron inclusive leyes importantes para la Argentina que hacían a la paz social, como dividir el rol de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior. Me parece que limitaban porque la violencia venía de un lado, ¿no? Y atentaba contra el sistema democrático. Me parece que, y hasta ahora no tuvimos hechos de violencia, sí similares, no de esta magnitud. Creo que a todos nos impresionó ver una pistola a 20 centímetros de la vicepresidenta de la Nación gatillando. Digo, ese tiene que ser el más alto repudio de toda la dirigencia, no solamente política, absolutamente de toda la dirigencia. Ahora hay que esperar y apoyar a que la justicia avance rápidamente en el esclarecimiento. Tiene 2 detenidos, ver cómo son, si conforman una banda, no son parte de una banda, qué es lo que decían, qué no es lo que decían. Pero digo, hay que apoyar al doctor Rívolo y a la doctora María Eugenia Capuchetti en este trabajo que están haciendo. El Estado tiene que darle todos los elementos que necesiten de información, digo, porque hoy la AFI, las Fuerzas de Seguridad Nacional, todo esto, son las que los nutren de una cantidad de elementos, digo, y esperar que se pida la justicia. Porque me parece que de circos, no sé si lo que dijo el presidente está en la causa, no está en la causa. A ver, escuchémoslo, ahí está Alberto Fernández. Está entera, está fuerte. Para todos fue un momento de conmoción, pero gracias a Dios está muy entera, muy íntegra y trabajando. En la Argentina, después de la dictadura, no ha habido crímenes de naturaleza política, ¿no? Y la imagen es una imagen muy dura, porque es la imagen de alguien que está gatillando 2 veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza, a 20 centímetros de la cabeza de Cristina. Todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan. Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a victoriar y a acompañar a Cristina, y sabía que si su resultado, cualquiera fuera el resultado, iba a ser inmediatamente apresado por la gente que lo rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a eso, es decir, a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo, es muy difícil predecirlo. Se conocieron las conversaciones de los inculpados y hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo. ¿A usted le infunde respeto? ¿Tiene miedo de que le puedan atentar contra usted, presidente? No, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos debe hacer pensar que eso es la Argentina. Es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad. Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea
tan horrible como la de matar a otro por lo que representa o por lo que piensa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que llegó, que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad, no es un imputable. No tiene ninguna alteración en sus facultades mentales y tiene plena comprensión de la criminalidad de su acto y se ha movido libremente dirigiendo sus acciones. Entonces, no es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia. Una persona enojada con la democracia no puede reaccionar de este modo. No, me parece que hay que dejar avanzar a la justicia, encontrar cuáles son todos los elementos. Me parece que sacar desde la política conclusiones no ayuda al esclarecimiento de este caso o de cualquier caso similar, entendiendo en un principio básico es que hay que erradicar cualquier tipo de violencia, repudiar lo que le pasó a la vicepresidenta, ser solidario, pedir sin duda mayor responsabilidad a la Fuerza de Seguridad Nacional, que creo que han actuado muy mal después de ocurrido esto, que no creo que todo lo que el protocolo dice, después que un objetivo, como el caso de la vicepresidenta, tiene un intento de atentado de esta calidad, hicieron todo mal y siguieron poniendo en riesgo la vida de la vicepresidenta, que tienen que estar mucho más atentos. Y si esto que dice el presidente es cierto, tiene que estar atento, como las amenazas que sufrió Mauricio Macri o todas las cosas que pasan en redes, que a veces uno no las toma o no las siente como amenazas. Sí, pero en otra parte, en su momento claro. cuando Macri también, creo que estaba Bullrich como ministra de Seguridad. Nosotros tuvimos una amenaza. A ver, nosotros... No, pero cuando hubo amenazas de tuiteros y demás, que se hicieron causas judiciales, obviamente la detención de esas personas la dispone la justicia, no la dispone la Fuerza de Seguridad. Pero se hicieron denuncias, bueno, porque son hechos graves, digamos. La amenaza le iban a poner una bomba a María Eugenia. Cuando el juez de Morón, Rodríguez, decide allanar, se le encontró la bomba. No sé si le iba a poner, pero había dicho que le iba a poner una bomba a María Eugenia Vidal y cuando se allanó la casa se encontró la bomba. Digo, estas cosas ocurren, digo, lo que digo, me parece que lo que tenemos que ser serio, eso encapsularlo, no encapsularlo en el sentido de que hay que hacer la denuncia, trabajarlo con responsabilidad y a veces mediatizar tanto, aparecen estos amenazadores de cualquier lado. Me parece que hay que dejar trabajar a la justicia y a la fuerza de seguridad de este tema. Cristian, vos hablabas de la supuesta ley para restringir las redes, algo que ya está, ya se bajó, se desmintió, o la idea es al final no hacerla, no importa. Pero en una propuesta había aparecido Victoria Donda planteando eso. Si esa es la esencia del kirchnerismo, según tu planteo, si esa es la idea de lo que ellos sienten en realidad, entonces, ¿por qué no podemos pensar que la esencia del PRO es Patricia Bullrich, presidenta del PRO, no repudiando este hecho, decidiendo no repudiarlo? La pregunta es, ¿hablaste con Patricia Bullrich sobre ese tema? Sí. ¿Te pareció mal que no lo repudiara? No, Patricia lo que esperó, voy a contestar lo que ella ya contestó en los medios que tuvo, que hablara el presidente. Y cuando el presidente cambia la lógica, buscando el responsable en el otro, cuando habla el presidente, habla de la oposición, habla de la justicia y habla de los medios, Patricia le dice que perdió una oportunidad. O sea, lo que le dice es, de convocar, ahora ya los responsables somos nosotros. Pero ella también perdió una de repudiarlo, decidió no hacerlo. Pero había repudiado, a ver, yo no es por hablar de mí, pero yo creo que ha sido el primer dirigente de la oposición, y yo debo ser entre los primeros dos que salió a repudiar. El comunicado del bloque del PRO fue anterior al del bloque del Frente de Todos. Pero es la presidenta del partido más importante de la oposición. Pero ella salió, a ver, ella midió quien iba a hacer el análisis, y esto lo he explicado, era el presidente. El presidente cuando salió de convocar a todos, decidió feriado para mañana para acto partidario, reunión con los propios, y la culpa la tiene la oposición, la justicia y los medios. Y a eso respondió Patricia. ¿Verdad? Sí, ¿qué pensás en particular del llamado a la oposición, del que venimos hablando, de parte de Guado de Pedro? Digamos, su figura en particular como alguien muy cercano a la vicepresidenta que está tendiendo puentes, dice que está tendiendo puentes y a pesar de todos los ruidos que hay alrededor, claramente lo está haciendo y dice que se está comunicando con todos, con algunas admisiones de parte de referentes, por ejemplo, de la UCR, que dijeron que efectivamente habían tenido diálogo. A ver,
Que lo haga el ministro del Interior es lo que corresponde por parte del gobierno, porque tendría que ser de donde tienen las relaciones con los partidos de la oposición y con el Congreso. Nosotros desde el PRO no recibimos ninguna llamada. Pero aparte, vuelvo a repetir lo mismo, si él llama y el Partido Justicialista en Parque Lezama vuelve a repetir lo mismo, los cánticos afuera de la iglesia son los mismos. Pero la verdad es que es una escenografía, no cambia absolutamente nada. Y después la vocera vuelve a repetir las mismas cosas, pero aparte dice que no hay intención de hacerlo. Digo, es inentendible, o sea, porque yo digo, uno no puede evaluar individualmente un gobierno. No es que dice Massa, que dice De Pedro, que dice Cristina, que dice Alberto, y qué es lo que la vocera nos transmite. Es muy difícil. Perdón, no es para defender al gobierno ni mucho menos, pero del otro lado, ustedes también, que son una coalición y que tienen distintas posturas, también salen a relativizar lo que dice uno en relación a lo que dice el otro y diciendo, bueno, con la respuesta de, bueno, sí, somos una coalición diversa, pero estamos juntos. Bueno, ellos querían lo mismo. Hay un dato, Brenda, vos tenés roles institucionales. Entonces, si vos querés hablar con la oposición, podés hablar con los presidentes de bloque, podés hablar con los presidentes de los partidos, que son 3/4, si se quiere, el peronismo republicano. No es que tenga que hablar con 10.000 personas. Ahora, si yo del bloque, por decir, voy a ponerme un ejemplo para no poner otro, el bloque mío, voy a hablar conmigo, soy el presidente del bloque, hablas con un diputado de mi bloque. No estás hablando institucionalmente. Entonces, vos como ministro estás procediendo a trabajar en la interna del otro, porque institucionalmente no estás hablando con la persona que es presidente. De hecho, no me lo confirmó Juan Manuel López, pero no habló con ningún presidente de bloque de la oposición. Habló con diputados que no son presidentes de bloque, que no son menos ni más, pero lo que digo, institucionalmente no es por donde corresponde el diálogo. Cristian, otro de los hechos que sucedió la semana pasada tiene que ver con este diputado Francisco Sánchez, que salió a pedir vía Twitter la pena de muerte para Cristina Kirchner o para aquellos que cometieran delitos de corrupción. El Frente de Todos salió a pedir que ustedes repudien esas declaraciones y ustedes hicieron una declaración un poco, no fue un repudio, dijeron que no estaban de acuerdo. ¿Qué pasó con ese diputado? A ver, no voy a volver a todo lo que ya relataste, que presentó un proyecto equiparando los delitos de corrupción con los de traición a la patria. Esto por una parte. Quiero terminar de escuchar. Sobre esto, primero yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. En este caso, ni en ninguno. Eso que he visto casos, como me tocó ser ministro, que rezaba, ¿no? Digo, por el grado de violencia y cosas que habían hecho. Pero no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero no solamente dijo esto, yo contesté con la carta que él elevó, diciendo que no es el momento, que él lo que tenía otra idea, y se retractó. Y yo le contesté diciendo que no era una opinión de mi bloque, que no estaba de acuerdo con la pena de muerte. O sea, más no puedo contestar, ¿qué voy a decir? Pero que lo había hecho de título individual. Pero esas declaraciones, ese tipo de manifestaciones, ¿no generan todo esto que estaban criticando ustedes? Sobre la grieta, sobre la exacerbación del odio, etcétera. A diferencia de ello, yo contesté como presidente del bloque institucionalmente diciendo que no es lo que correspondía. Yo no vi del bloque del Frente de Todos que todavía hayan dicho o le hayan pedido la renuncia a la titular del INADI. ¿Viste cómo procedemos diferente? Y ellos tienen la responsabilidad de gobernar. Sí. Y nosotros somos oposición. Lo que es muy impresionante, y cerramos con esto, Ritondo, y quiero una opinión ahí de Timerman, cómo está viendo a la oposición. Lo que es muy impresionante es que en una democracia plena como la Argentina, en ebullición plena, digo, porque hay alternancia en el poder, porque felizmente así como funciona, ¿no? La gente dice, bueno, fracasó el último gobierno de Cristina, que venga el que sigue. Fracasó Macri, que venga el que sigue. Está fracasando Alberto Fernández, bueno, muy probablemente digan que venga el que sigue. A ver si fracasa, bueno, que venga. Esa es la alternancia en el poder. Hay hoy mucha paridad, incluso en el Congreso, en la justicia. Bueno, el kirchnerismo dice que está toda copada, pero han tenido el 2/3 del Senado desde el 83, y muchos de los que están, o los jueces o los fiscales, son designados en la época de Cristina o de Kirchner. No habría salido, el 83 de ahora no habría salido ningún solo juez que no haya tenido el visto bueno de ellos. Por eso, digo, después Pichetto es el candidato a vicepresidente de Macri, y yo insisto, yo hice una sección histórica que se llama Infiele, cómo Pichetto iba pasando de uno a otro, y ha estado 12 años con el kirchnerismo, haciendo el trabajo en el Senado para Cristina Fernández de Kirchner, y la sociedad permite que sea el candidato a vicepresidente
del principal partido de la oposición que dice que el oficialismo va a Venezuela. A mí lo que me sorprende mucho en ese negocio de la grieta, de la polarización, es cómo se miran como si el otro fuera la no democracia. Entonces la oposición dice, miren, Cristina, el kirchnerismo va a Venezuela, dictadura de Maduro, de Cuba, de lo que fuera, y desde el kirchnerismo dicen, estos son la dictadura, y están buscando el que hizo el proyecto de la pena de muerte, que obviamente en todos los sectores hay alguno que dice cualquier locura, o están buscando los vínculos con la dictadura, insisto, el lema ¿no? Macri, basura, vos sos la dictadura, que lo instalan. Entonces, como si el otro, que insisto, en una democracia en ebullición y que funciona, fuera la no democracia, fuera la ruptura del sistema. Y la verdad, uno tiene la impresión de que Juntos por el Cambio tiene sus extremos, pero no la ruptura del sistema. Ha aprendido a un sector de la derecha o de la centroderecha a competir electoralmente y a ganar elecciones en lugares impensados. Ha ganado ¿cuántas veces la provincia de Buenos Aires? Inexpugnable para el peronismo. Y del otro lado hay un gobierno que es lo que es el peronismo siempre, digamos, ¿no? Que Ritondo lo conoce mejor que yo, porque ha tenido una experiencia política en ese espacio. Pero bueno, ¿por qué el tema de que el otro es la no democracia? Bueno, yo no el otro es... Vamos, pues si no, digamos, estamos como... por lo menos me siento alejado de los problemas sí. que todo el día tiene. Digo, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ha venido del peronismo, no sé, de montonero, revolucionario, de la... Hoy ve en el peronismo la demonización de todos los males de la Argentina. Vamos a diferencias centrales que tienen que ver con la gente. Sí. Ellos son militantes de la escuela cerrada. De la escuela cerrada. Digo, lo pasado en la provincia de Buenos Aires, lo del cuadernillo, cualquier día de reflexión. Su ministro, digamos, quien públicamente defiende las políticas de educación en la provincia de Buenos Aires es Baradel. Seguramente nosotros estamos parados totalmente enfrente de eso. Queremos otra cosa, queremos que la educación es otra cosa. Digo, ellos son parte de... No hablan sobre el narcotráfico, no tienen una política sobre el narcotráfico, ni en el orden nacional ni en el orden provincial. Nosotros somos otra cosa. Ellos son los cuadernillos que reparten en Morón, nosotros queremos la prevención. Pero está claro, porque en la democracia los distintos sectores son cosas distintas. Entonces digo, el frente de izquierda es una cosa, Milei es una cosa, ustedes son otra cosa. Pero no creen que todos juegan dentro del juego de la democracia, están haciendo el show para ver quién consigue más votos y después gobernar. No es un show. Porque la verdad que para mí, que los chicos no vayan a la escuela 2 años no es un show. No, pero por supuesto. A mí que le digan los pibes, comprás el aseguro, al pibe que te la vende cerca, no es un show. Entonces lo que digo, que usen la basílica. Estoy diciendo de un lado y del otro. Por eso, que usen el show es de un lado y del otro. Pero yo lo que digo, que usen la basílica de Luján. La sociedad. Que usen así lo ve la sociedad. Déjame decir algo muy simple. La sociedad vive así, que están haciendo el show de la política. Así es, porque dice que es negocio para todos. Pero vos fijate una cosa. Cuando se produce el abrazo Perón-Balbín, vos sinceramente veías que se habían puesto de acuerdo dos líderes políticos. Cuando cuando se produce Semana Santa y Cafiero va a la Casa de Rosada espontáneamente, vos sentías que el peronismo, que era oposición, estaba defendiendo la democracia sin especulaciones. Cuando Alfonsín llega a un acuerdo con Menem para hacer el Pacto de Olivos, para hacer una nueva constitución, eran dos líderes políticos que se ponían de acuerdo. Cuando Duhalde cuando Menem asume 5 meses antes, y si vos ves la foto, Alfonsín entregándole la banda, Alfonsín estaba contento de entregarle la banda 5 meses antes. Habían llegado a un acuerdo. Duhalde con Alfonsín, para establecer el gobierno de Duhalde, habían llegado a un acuerdo. Eran líderes políticos que confiaban en el otro. Hoy, si Cristina y Macri, vos ves una foto donde se abrazan, no creés que es cierto. Desconfiás. Pensás que no es sincero eso. Ahora vos fíjate, cuando empieza la democracia, era Alfonsín con el preámbulo de la Constitución y Herminio Iglesias quemando el cajón. Ganó Alfonsín con el preámbulo de la Constitución. Hoy, culturalmente, es Herminio Iglesias quemando el cajón. Ahora, más allá de lo que vos decís de los líderes, desde el punto de vista de oficialismo y oposición en la alternancia, también han colaborado para que puedan gestionar. Yo siempre digo esto, si en septiembre del 2018 los gobernadores reunidos en el CFI, el peronismo,
estaba Pichetto también ahí reunido y sabía las posiciones que había, no le aprobaban a Macri el presupuesto con el acuerdo con el fondo, Macri no llegaba a diciembre del 2019. Y en marzo de este año, si la oposición, incluido Rotondo, que ha tenido un rol muy importante, no aprobaba el acuerdo con el fondo, Alberto Fernández hoy no era presidente de los argentinos. Entonces, entendiendo que en el 2018... les cuesta de alguna manera blanquear los acuerdos. Pero entendiendo, yo un día antes vine acá del último periodo, en el 2018 nosotros no teníamos los votos, nosotros teníamos 71 diputados. Ellos tenían los votos y no se sentaron ni para dar quórum de su propio gobierno y votaron en contra. Pero no dieron quórum, nosotros dimos quórum y votamos a favor de dejar a la Argentina llegar al acuerdo del fondo. Y lo dije acá, un día antes, porque creíamos que era ir al fondo del mar, entrar a la Argentina del fondo, era retroceder nuevamente años en el contexto internacional. Por eso digo que nosotros tuvimos la responsabilidad como oposición. Ahora, después nosotros somos oposición, tenemos que marcar las cosas que no nos gustan, tenemos que discutir y mejorar los proyectos. Nosotros nos van a tener para cualquier baja de impuestos, nos van a tener para discutir otro tipo de cosas. A ver, hoy no podemos sacar la ley de alquileres, porque es un capricho del gobierno de no dar el brazo a torcer, de hacer una ley de alquileres que hay que modificar 2 cosas para entrar en la normalidad. Ritondo, gracias. Muy amable. ¿Qué está pasando con el mercado?